Le doy gracias al Señor por todos los que han trabajado tan fuerte hoy, especialmente para que esto sea una realidad, el poder reunirnos. Pero quiero que piensen en los que no están aquí ahora con nosotros, porque no se han sentido bien. Hemos visto varios textos. Oramos por el hermano Miguel y su familia. Oramos especialmente por el pastor y la pastora. Por si no se han enterado, ya falleció el suegro del pastor esta madrugada. El papá de la pastora Margaret falleció, ya ha recibido su herencia, su corona, ya está con el Padre Celestial. Él ya estaba cansadito del camino, pero poniendo su fe en Dios. Tenía 97 años de edad, que en paz descanse. Sabemos que para todos nosotros el perder un ser querido es pesado, ¿verdad? En español, al menos en Puerto Rico le decimos pásale el pésame. Si te pesa el reconocer que ha partido, que ya no está aquí contigo. El Señor declara ese cuerpo está durmiendo, pero el espíritu, el alma, la persona que realmente estaba usando ese cuerpo, si está ausente en el cuerpo, está presente con el Señor. Pablo declara, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Por eso es que nosotros estamos caminando diferente al mundo. Reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia total en nuestro Padre Celestial. Jesús vino a mostrarnos el camino al Padre. Él vino a darnos conocimiento del nombre de Dios, entender quién Él es. Hermanos, ¿tú conoces quién es Jesús? Vamos a ver, hermanos, esto es un reto. Vamos a Juan capítulo 17. Ustedes a lo mejor han visto un patrón en mi vida. Hay ciertas escrituras, ciertos textos bíblicos en donde a mí me gusta regresar. No significa que lo estudiamos todo, pero de ahí hago partida, porque es algo que el Señor está haciendo en mi vida. Un secreto, si tú escuchas a un predicador predicar mucho sobre un tema, sí, el Espíritu Santo le está llevando a que esa palabra sea de bendición para todo el pueblo. Pero también, hermanos, es porque ese predicador está pasando por algo en su vida, a veces en esa área, y así como el Señor le habla, el Señor te va a hablar a través del predicador de esos momentos difíciles o esos momentos de victoria. Tengo uno que me quiere hacer ayuda, aleluya. Que el Señor bendiga a los niños, aleluya. El Señor nunca quería evitar que los niños vinieran a su presencia. Él quería bendecirlos. Padre, ahí tú bendice a tu hijo, habla sobre él, declara la palabra de Dios sobre él, canta la palabra de Dios sobre tu niño, aleluya. Y no me refiero solo en estos momentos, pero en todo momento. No sabemos hasta cuándo los tenemos. Pues en el primer verso de capítulo 17 de Juan leemos juntos para la gloria de nuestro Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Padre eterno, por esta palabra. Señor, queremos conocerte y el poder de tu resurrección. Realmente ser hallado en tu Hijo. Amantísimo Padre, poder reconocer que hemos descansado de nuestras obras, de buscar nuestra gloria, de exaltar nuestro nombre, de ser como esos de Babilonia, Señor, que querían levantar esa torre Babel, y hacer un nombre para ellos, para que no fuesen ellos olvidados en rebeldía contra ti. Padre, ayúdanos a no ser como esos que después del diluvio olvidaron tus promesas y las promesas de ese gran arco iris, que tú no ibas a traer destrucción sobre la tierra con un diluvio, pero Señor, has declarado en tu palabra que la tierra está preparada para fuego. Señor, ayúdanos ahora a permitir que el fuego de tu Espíritu Santo queme todo lo que está en nosotros que no es como tú, para nosotros poder agradarte en todo momento, en todo instante en nuestra vida, y glorificarte así como tu Hijo Jesús te glorificaba en todo lo que hacía, porque Él solo declaraba lo que tú le mostrabas, Padre, y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén
Y amén, pueblo, ¿verdad? Cuando usted declara un amén, usted está poniéndose de acuerdo con el que declaró la oración. Y si es una oración de acuerdo a la palabra de Dios, tú declara tu amén, sea en tu ser o en voz alta también, para que unánimes, en pacto, declaremos que así sea. Hermanos, cuando tú oras con la autoridad de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo, tú te alineas a la palabra de Dios. Y el Señor entonces declara que Él oye tu oración. Porque cuando tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te escucha. Y si Él te escucha, tú tienes lo que has pedido. Esa es una promesa de Dios. Hay gente que está buscando una fe, como una fe, yo no sé, una fe con la cual si tú le das dinero, Dios te da la fe. Eso no es así. Vemos en el libro de los Hechos un hombre que trató de hacer eso, pidiéndole a Pedro que por el dinero que él daba, que le dieran a él el poder de cuando él orase por alguien, ellos recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Y eso no es así en las cosas de Dios. El que busca de Dios un intercambio de negocio, como yo te doy esto, entonces tú me das aquello, está bien equivocado. No conoce la dádiva de Dios, no entiende el regalo de Dios. Dios vino a dar su vida en rescate. Tú no le puedes ofrecer nada, nada de dinero, nada de valor, pero el reconocer que tú no te salvas, que tú no tienes la capacidad de rescatarte. Cuando estaban alabando y adorando y orando, el Señor me habló: recuérdate ese sueño que yo te di, en donde tú te encontrabas primero mirando por unas ventanas al mundo y después encontraste tu deseo de salir de lo atrapado que está el mundo y no podías tú mismo rescatarte. Y así es, hermanos, yo he reconocido que yo no me puedo salvar yo mismo. La persona que está naufragando no puede rescatarse de las aguas. El que necesita auxilio, primeros auxilios, CPR, que le den aliento, que le expriman el corazón, que se lo hagan volver a latir o latir, como se dice en español, perdónenme. Hermanos, necesita que otra persona haga esa fuerza sobre ellos y le declare: vive, vive, le respire vida, le golpee el pecho para que ese corazón que no está latiendo vuelva a latir, hermanos. Ese es el deseo de Dios para nosotros, y hay que reconocer que solo Dios es el que da vida. Y esta vez sí continuaremos leyendo verso 4 en Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra. Aquí está el Señor Jesús, el verbo hecho carne, el Rey de reyes, Señor de señores, la palabra de Dios encarnada, Emmanuel, Dios con nosotros, declarando en una oración como sumo sacerdote al Padre, para que los discípulos escucharan y ustedes hoy fuesen recordados. Él declaró en la tierra que Él había glorificado al Padre en la tierra. ¿De qué manera? Porque vivió en una manera que le agradaba al Padre. Como el hermano Juan nos estaba enseñando, en obediencia, no en sacrificio, en obediencia. Sí, Él en obediencia se sacrifica, pero Él lo hizo en libertad. Él vino a entregar su vida. Él quería entregar su vida en rescate. Y dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Asimismo, el apóstol Pablo, Pedro, otros siervos de Dios llegan a un punto en su vida en donde realizan: he entregado todo, lo he entregado. Pedro hasta le pregunta al Señor Jesús: ¿qué hay de nosotros que hemos dejado todo por ti? Y Él les dice: bueno, vas a recibir vida eterna, gran bendición. Qué bueno que lo dejaste todo por mí, aleluya. Vas a tener muchas familias aquí, vas a tener persecución y tribulación, pero no te preocupes, yo he vencido el mundo. A lo mejor tú dirás: bueno, yo quiero seguir al Señor así, con todo mi corazón. Bueno, nada te lo evita. El Señor declara: el que quiera venir en pos de mí, sígame. Amén, hermano. Hay algo de negarse y de tomar la cruz, pero Él dice: sígueme, que Él te va a ayudar. Él no te va a abandonar, Él te va a dar esa ayuda. Algunos dicen: yo me quiero casar para entonces realmente poder seguir a Dios. Hermanos, tú no necesitas casarte para poder seguir a Dios. Tú no necesitas graduarte de la high o de la universidad. Tú no necesitas nada más en tu vida para poder seguir a Dios. Lo que tú necesitas es
una semilla, hermanos, una semilla pequeña, pero es una semilla poderosa y es la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios entre en tu ser y dé fruto, fruto eterno. Y es una palabra en donde el Señor declara: para el que cree, todo le es posible. Yo me asombro como Él, cuando se encuentra en ese estanque de agua y ve a un hombre ciego y le declara, ¿verdad?, que es su deseo sanarlo. Claro que sí, Él desea. Para Él no hay nada imposible. Pero antes de ir a Juan capítulo 5, quiero seguir leyendo en el verso 5 de capítulo 17 de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí Él les declara claramente a todo el mundo: Él es Dios. Él siempre ha estado con Dios desde el principio, desde antes que Dios crease el tiempo. En el principio Dios creó. Antes de eso ya Dios ha existido. Él es el alfa y el omega. Él no tuvo que crear la creación y el tiempo para que entonces Jesús fuese. Jesús siempre ha sido con el Padre. Y aquí nos lo declara. Y dice en el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dando a entender que no todos los hombres del mundo se los dio el Padre al Hijo como herencia, como hermanos que Él iba a rescatar. No, porque no todos son pueblo. Y recuérdense que Él hace una distinción bien clara, que no todos los judíos son los que tienen la marca externa de ser judío, circuncidado en el 8º día bajo la ley. O sea que un hecho, un sacrificio externo no es lo que declara que tú le perteneces a Dios. Es algo divino, un nacimiento nuevo. En Juan capítulo 1 lo declara. Aquellos, amén, hermanos, ahora sí que tengo que voltear la página. Aleluya. Juan capítulo 1 declara en el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 verso 12, verso clave, porque es a todos los que le recibieron. Cuando tú recibes esa semilla, la palabra de Dios va sobre el terreno de tu corazón que ha sido preparado. Si el terreno no está preparado, va a ser como en los pedregales o en el camino duro y no va a dar fruto. Puede que, como en los pedregales, recibas la palabra de Dios con alegría al principio, con gozo, pero después no puedes tener fruto porque tu raíz no va profundo, no consigues agua. Hermanos, necesitamos mantenernos en la presencia de Dios, en la comunión con los santos. Es crítico, especialmente en estos últimos días. El enemigo quiere aislarte, quiere causarte que peques, que caigas o que te desanimes, que te deprimas. A veces hasta es enfermándote, porque no todas las aflicciones son naturales por la caída. Sabemos que Satanás es culpable de todo al final del día, porque él fue el que engañó primero a Eva, pero después también está la transgresión del hombre, de Adán, y entró la maldición al mundo. Pero hay veces que literalmente esa enfermedad es del diablo. O sea, no todo es hormonas, no todo es que comiste mal y te cayó pesado esos camarones viejos y tienes que ir a que te quiten ese virus, esa bacteria. No, hermano, puede ser literalmente que el diablo te ha tocado y te ha afligido. ¿Entiendes? Lean el Evangelio según San Marcos para que veas cuánta aflicción había en el pueblo de Israel por lo que el diablo había hecho. Y Jesucristo echaba fuera demonios y la gente eran sanadas inmediatamente de sus aflicciones. A veces el ciego está ciego porque el diablo lo ha cegado, no solo espiritualmente, sino naturalmente hablando. No le podemos echar la culpa al diablo por todo, pero sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alerta, pueblo, el enemigo tiene mucho tiempo viendo a ver cómo destruir tu familia. Él conoce tus antepasados, los que tú no has conocido, que Dios mediante veremos en gloria. Él sabe lo que a ellos les afligía más y Él viene en contra de ti por esas líneas.
Caminemos aguantando la palabra de Dios, declarando el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Ahí es en donde el infierno tiembla. Cuando la persona deprimida empieza a confesar el nombre de Jesús como el nombre sobre todo nombre, reconoce que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual él, el hombre, el ser humano, puede ser salvo. Entonces el hombre tiene esperanza. Porque en medio de esa aflicción, él puede clamar a su Padre Celestial en el nombre del Hijo de Dios. Entonces él puede, en medio de cualquier situación, de cualquier dolor, de cualquier valle, de cualquier experiencia, de cualquier aflicción, de cualquier rechazo, porque Dios se hizo hombre, se compadeció con nosotros y él estaba dispuesto a sentir lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Él conoce la pérdida de tu hermana. Él conoce porque él perdió a su padre terrenal, a José. Él conoce la pérdida de un mejor amigo porque él perdió a Lázaro y lloró porque Lázaro era como su mejor amigo, y Marta y María. ¿Ustedes entienden eso? Jesús conoce todo lo que tú has pasado, esos abandonos. El Señor, ¿en dónde estabas tú? Él estaba ahí. Él estaba ahí para que algo peor no ocurriese. Él estaba ahí batallando las fuerzas de la oscuridad por medio del poder de su amor, de su gran amor con el cual Él te amó a ti en la cruz. Verso 13, los cuales, hablando de los hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino nada más que de la voluntad de Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Jesús, Él es el Mesías, el prometido, el único y amado Hijo de Dios. Regresemos ahora a Juan 17. Y después de esto iremos a Éxodo. Y después en Daniel capítulo 7. Espero que podamos concluir con una gran palabra del Señor, no mía. Yo sé que ustedes no vienen aquí a escucharme a mí, hermanos. Venimos aquí a reunirnos con los santos para adorar al Dios que vive y adorar a Dios en espíritu y en verdad, servirnos los unos a los otros en el temor del Señor, porque pronto le daremos cuenta a Dios por nuestra vida, y entonces a conocerlo a Él. Aleluya, qué bueno es Señor. En Juan capítulo 17, verso 7. Él ya ha declarado en el verso 6 que Él ha manifestado su nombre a los que van a creer. Y en el verso 7 declara: ahora han conocido que todas las cosas me has dado. Esto es el Padre al Hijo. Proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Por eso es que por el evangelio no se cobra. El predicador no cobra. Si la iglesia apoya a los que ministran, así como se puede, pero hermanos, no es un intercambio de cobro de dinero. No, porque nosotros hemos libremente, gratuitamente recibido la palabra de Dios y gratuitamente damos la palabra de Dios a otros. Hay de aquellos que lo hacen por dinero, porque perecerán como en el camino de Balaam. Y qué juicio tan severo para los que lo hacen por dinero. Y ellos las recibieron. Esto es las palabras, verso 8. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí es en donde reconocemos que el universalismo, la religión del líder de la Iglesia Católica actual, que algo muy interesante, debemos pausar y reconocer
que el líder actual de la Iglesia Apostólica Católica Romana desde el Vaticano no es un padre católico, no es un papa católico. Él está enseñando otra religión que no era la de los católicos de hace 20, 30 y 40 años. Él enseña que todos son hijos de Dios y él enseña que nadie va a un infierno porque no hay un infierno literal, y él enseña que todos, hasta Judas, el que traicionó a Jesús, es perdonado y todos van al cielo. En otras palabras, está enseñando que no era necesario Jesús morir en la cruz porque todos serán salvos al final del día. Es un falso evangelio. Y ahí estamos viendo otra variedad del falso ecumenismo que está tratando de unir al mundo entero bajo una bandera falsa que rechaza la cruz de Cristo por el juicio de Dios para derramar su sangre, porque solo es por medio de la sangre bendita de Jesús que yo tengo entrada en el trono de Dios, porque es su sangre ofrecida en rescate de mi pecado que me limpia y me hace entonces justo y me declara justo por su sacrificio. Hermanos, si vemos eso, que el líder de la segunda religión más grande del mundo después de los musulmanes, que rechaza que Jesús es Dios también, imagínense en eso, estamos viendo que estamos en una pelea para terminar los siglos. ¿Estamos dispuestos a ser valientes y pelear la batalla de la buena fe? ¿O estás tirando la toalla, rindiéndote como muchas iglesias que están cerrando las puertas? Hermanos, nosotros no somos de eso, que retrocedemos para perdición, pero seguimos adelante. Aleluya, un aplauso al Señor. Seguimos adelante hasta que el Señor nos diga: ven, siervo fiel. Hermanos, no nos rendimos. Pero si te sientes a veces que no puedes, ahí es en donde tú llamas, hermanos, a la hermana Betty, a Margarita, Angélica, o llamas al hermano Juan, al hermano Reséndez, llamas a quien sea, al pastor, y tú les dejas saber: hermanos, ora por mí. Tú no tienes que decirle detalles, tú dices: ora, hermanos, es una batalla, ora. Ahí es en donde nos ayudamos. Hermanos, a veces me siento como que quiero gritar, quiero solo gritar. Bueno, no sé, a veces el grito es bueno, un grito en júbilo, en alabanza, en victoria, pero a veces es porque estás desesperado, porque no sabes qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, no sabes cómo el Señor te va a rescatar. Pero créeme que cuando el pueblo de Dios se une y le clama a Dios, hay victoria. A veces ese ayuno toma 21 días en lo que la respuesta del Señor te llega, porque los ángeles han estado batallando con las potestades espirituales, pero va a llegar la bendición de Dios, el recuperar fuerzas, el ánimo, hermano, como los águilas renovaremos nuestra fuerza. Pero es cuando nos extendemos delante del sol de justicia. Hermanos, la iglesia de Dios solo recupera su fuerza cuando ve la gloria de Dios, cuando reconoce quién es el que les ha rescatado, y es Cristo, hermanos, nuestro Dios. Ahí seguimos. Y declara en el verso 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mira el deseo del Hijo, que declara que el Padre es mayor que Él, hablando en autoridad, porque Él se somete a la autoridad del Padre, y el Padre lo glorifica dándole el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Que al nombre de Jesús ser nombrado, toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, aleluya, agárralo. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo, Jesús declara, los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Ahora viene el reconocimiento que los discípulos
les va a faltar algo. La presencia de Dios encarnado les va a faltar. ¿Cómo van ellos ahora a poder pelear contra Roma, el mundo, contra los poderes del diablo? ¿Cómo va a poder ahora los discípulos, hermanos, pelear contra los líderes religiosos fariseos, los hipócritas, los que querían ser reconocidos y no Dios? Y dice, verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahí está la clave, hermanos. Cuando el pueblo de Dios tiene el gozo de Dios y su fortaleza es el gozo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios camina en victoria, unánimes, unidos. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Te has sentido aborrecido cuando declaras que no hay otro nombre por el cual el mundo puede ser salvo? ¿Te rechazan en Facebook o en Twitter tu familia que todavía no conoce a Dios? Te dicen religioso, fanático, te dicen a lo mejor loco. ¿Cómo es posible que, entiende, hermanos? Porque tú no estás aguantándote las cosas que le dan fuerza al mundo. Tú te estás aguantando de las cosas que le dan fuerza a todo el universo. Hermanos, el mundo y sus afanes y sus deseos, todo lo que está en contra de Dios, eso se va a perder. Y el que ame al mundo y las cosas del mundo se va a perder. Pero el que obedece a Dios, el que pone por su confianza la palabra de Dios, acepta el amor de Dios, permanecerá para siempre. Jesucristo declaró que Él es la vida y la resurrección. Hermanos, cuando tú proclamas Jesús de Nazaret, específicamente porque en México cuántos parientes no tienes que a lo mejor se llaman Jesús. Hay muchos, ¿verdad? Y aún en nuestra congregación, uno de los consejeros, el hermano Jesús, gloria a Dios. Pero reconocemos que solo hay un Jesús de Nazaret, un Yeshua, ¿verdad? Realmente el escogido de Dios, el ungido de Dios, ese es el nombre que proclamamos. Y el poder no es en el nombre, como algunos que tienen sus crucifijos o tienen sus creencias religiosas, sus supersticiones. No, hermano, no estamos hablando de que por ahí viene Drácula y tú agarras 2 clavos y haces una cruz, o comes ajo, o tienes agua bendita. No, hermanos, no somos supersticiosos. Es que hemos puesto nuestra confianza en el Cristo de gloria, el que la muerte no lo podía contener. Hermanos, Él tenía el poder de dar su vida y de volverla a tomar. Eso lo declara en Juan capítulo 10. Dice que el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A veces, hermanos, has perdido el gozo de tu salvación porque ya te has querido rendir de las dificultades. Pero el Señor te ha prometido que tú no eres del mundo, pero no que te quite del mundo, no hasta el momento indicado. ¿Por qué? Porque Él te tiene una obra en que caminar. Él te tiene un trabajo, un camino, un servicio que le va a traer gloria al Padre en tu vida. Él no espera que todos los creyentes mueran como mártires, pero sí Él espera que tú le obedezcas, te sometas a su palabra y camines con Él, porque Él no te va a dejar solo. Él ha prometido que cuando Él iba al Padre, le iban a enviar el Espíritu Santo a los que clamasen. Hermanos, y si tú tienes al Espíritu de Dios, no hay tormenta suficientemente oscura, no hay valle suficientemente bajo, no hay poder del enemigo suficientemente fuerte para detenerte. Tú puedes todo con Cristo que te fortalece. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Hermanos, yo soy más que vencedor por medio de la sangre bendita del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Aleluya. Hermanos, qué lindo es nuestro Salvador, que nos demuestra en su vida
cómo Él quiere que nosotros caminemos. Por eso es que ahora quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 39 de Juan capítulo 5. Verso 39, Juan capítulo 5. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está el Señor Jesús hablándole a los líderes religiosos que rechazaban a Jesús como el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, y lo acusaban de blasfemia. Y entonces decían: no nos hables a nosotros, porque nosotros sí somos. No. Y a él les trae palabra en donde les declara: esas escrituras en las que ustedes confían no les dan a ustedes apoyo, porque ellas hablan de mí, declara el Señor Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí viene una declaración terrible: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La persona que rechaza el llamado de Dios cuando Dios le llama, endurece su corazón porque no quieren vida eterna. Rechazan porque ellos prefieren decirle a Dios: ajá, yo sé lo que yo tengo que hacer, tú aléjate de mí. Al Señor Jesús se lo decían continuamente: aléjate, aléjate, vete. Es muy pesada esta palabra. Se ofendían con la palabra de Él. Por eso es que el nombre de Jesús la gente o lo bendice o lo blasfeman. Están continuamente odiándolo o bendiciéndolo. No hay lugar entre medio. El Señor Jesús espera que tú estés frío o caliente. Todos los tibios en la iglesia Él los va a vomitar. ¿Por qué? Porque no pueden ser parte de su cuerpo, no pueden ser asimilados. Pídele al Señor que te permita ser parte de su cuerpo, que ablande tu corazón, que ese terreno, ¿verdad?, en donde Él ha puesto esa semilla, esa palabra, pueda ser un terreno bueno. Yo le he pedido eso al Señor, que Él haga eso en mi vida, y sé que lo está haciendo, porque hay días que a veces hay un tropiezo. Yo que he trabajado tierra fértil y he tenido que trabajarla quitando las piedras, a veces me he sorprendido que aunque ha pasado tiempo, yo regreso con las herramientas y hay una piedra grande nuevamente en el terreno que yo pensaba que ya no tenía piedra. ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que estaban bien profundo de la superficie, bien profundo, y con el tiempo salió a la superficie esa piedra. Y ahí hay que bregar con eso, ¿verdad? Y hay que quitarla para que en todas áreas de tu vida haya buen fruto. ¿Entiendes? El Señor es paciente. Él está trabajando en nuestras vidas. Y Él no te enseña todo desde un principio. Sí, obviamente hay que reconocer que pecamos. Y Él te da a reconocer eso en el día que tú naces de nuevo y le clamas. Muchos lloraron, el Señor te enjugó las lágrimas temporeras, ¿verdad? Después hubo otros tiempos de lágrimas, pero con el tiempo, así como vas madurando, el Señor te revela más de su palabra y más de lo que Él desea para ti. Tú quieres ser pastor, tú quieres ser evangelista, gloria a Dios. Tienes que crecer, hermanos, van a venir tormentas. Y aquí Él les dice: gloria de los hombres no recibo. Esto es el Señor Jesús en su carne. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Hermanos, levantando sus manos, ¿cuántos de ustedes saben de qué otro hombre que en otro nombre recibiré Él está hablando ahí? Levanten las manos. No te voy a preguntar el nombre de la persona, pero si sabes lo que esta escritura dice. Ok. Esto está hablando de que no recibieron los judíos al Mesías en su primera visitación como el Mesías. Y Él dice: yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en el nombre de mi Padre.
y no me reciben. Pero va a venir uno un día, hablando de el anticristo, que él va a venir a Israel y va a declarar en su propio nombre que él es, y a él lo van a recibir. ¿Entiendes? Y ahí el Señor está dando una profecía de lo que va a ocurrir en los últimos días. Hermanos, en Daniel capítulo 7, vayan conmigo a Daniel capítulo 7, después de Ezequiel, si no me equivoco. Hoy el pastor me pidió que por favor compartiera con ustedes. Ya yo venía en camino aquí a prepararme, ¿verdad? Los estudios, lo que estamos haciendo, y él me dijo, necesito que tú me ayudes. Y yo, claro que sí, pastor. Fue esta tarde yo pidiéndole al Señor en el estudio, Padre Santo, el pueblo, y él me dio Daniel capítulo 7 para compartir con ustedes. Nunca he predicado de esta escritura, sean pacientes conmigo. No la voy a leer toda, por lo tanto la van a tener que leer en su casa para entender el contexto completo. Del verso 1 hasta como el verso 8, hablando de las 4 bestias. Estamos hablando de 4 reinos que iban a venir después del de Babilonia, porque Daniel estaba activo sirviendo a los reyes en Babilonia, a un padre, a un hijo y al nieto. El nieto fue el que vio el dedo, la mano de Dios, o el dedo de la mano de Dios escribiendo en la pared. Ese era en realidad el nieto, no el hijo. Ya eso es otra historia. Pero aquí reconocemos que Daniel tiene una visión en donde él ve 4 bestias que van a causar estragos globalmente, y el Señor le dice que esos son imperios, hablando de los medios y los de Persia, ¿verdad? El griego, Alejandro el Grande, Alexander. Esto es historia, es fascinante. Y después de eso venía el imperio romano, y nos da a entender que el imperio que va a destruir globalmente durante el periodo del anticristo, que está a punto de ocurrir, ese va a ser el imperio romano reavivado. Va a ser un imperio terrible que va a ser como un leopardo en apariencia, porque va a ser con la velocidad que Alejandro conquistó el mundo, porque para los 33 años de edad Alejandro ya había conquistado el mundo entero, y lo hizo en menos de 10 años, si no me equivoco, un hombre joven. Y él unió el mundo entero para que aprendiesen una cultura, la cultura griega, y un lenguaje que cuando vino el imperio romano, el latín de ellos no lo pudieron exportar por todo el mundo, porque el mundo quería el griego. Y por eso es que el Nuevo Testamento, la gran parte de él fue escrita en griego, hermanos, no en hebreo. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque los judíos que sabían hebreo y sabían arameo se comunicaban en la lengua del día, que es el Koine Greek, ¿verdad? El griego común. No era el griego de los filósofos, pero el griego común, porque el Señor quería que su palabra la pudiesen entender todos. Y hoy en día, hermanos, el español, una de las lenguas más importantes en todo el mundo, tiene la Biblia. El inglés, alrededor del mundo solo quedan unos cuantos miles de lenguajes que no se ha traducido la Biblia, pero la mayoría están traduciéndolo a los lenguajes para que todos entiendan. Hermanos, estamos en esos días que el mundo entero escuchará. Sabiendo que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia, aquí leyendo en Daniel capítulo 7, en el verso 9, declara: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Serás tú algunos de ellos? Y millones de millones asistían delante de él. El Señor nos está entrenando, hermanos, a servir, para hacerle útil en su reino. Por toda la eternidad, los santos de Dios y los ángeles nos vamos a servir los unos a los otros. Amén, hermano. Si a ti no te gusta hoy servir en la casa de Dios,
varias cosas pueden estar ocurriendo. Pero hermanos, hay que recuperar el gozo de servir, porque ahí demuestra los deseos de nuestro corazón. Si es realmente amar a Dios y al prójimo, o es amarnos a nosotros primero y que los demás nos sirvan a nosotros. Que eso es lo que el diablo enseña. Piensa en ti primero y que los demás allá ellos. No, el Señor Jesús nos vuelta a eso, ¿verdad? Él pone eso sobre la cabeza. Yo no he venido para que el mundo me sirva a mí, sino para yo servir al mundo. Creyente, aleluya. Y dice, verso 11, el verso 10, no terminé. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que primero vemos al Padre, aleluya, y entonces tenemos ahora aquí una entrada al Hijo. Y dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ahora tengo entendido que eso es hablando del anticristo. Los versos que estábamos leyendo antes, tienes que leerlo en tu casa, pero aquí está el contexto. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Verso 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí tienes la imagen, tienes al Padre y al Hijo. Y dice, y le fue dado dominio, esto es al Hijo, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, qué asombro para Daniel. Y ya él está teniendo una pintura, una imagen del futuro, de los reinos que vienen. Fíjense que algunas personas declararon que esto fue escrito, el libro de Daniel, después de que ocurrió la historia. Porque ¿cómo es posible que los 3 reinos que seguían a Babilonia los escribieron con tanto detalle en otras partes de Daniel? Pero ha sido demostrado que realmente el libro de Daniel fue escrito antes de que la historia ocurriese, porque para el Señor no hay nada imposible. Él conoce el fin del principio. Cuando Él habla su palabra, está declarada, hermanos. Por eso es que no nos turbamos, porque Él ha declarado ya la victoria. Y en Éxodo, vamos ahora al comienzo casi, en Éxodo. Aleluya, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 3. Moisés, comenzando en el verso 13, él todavía realmente no conocía a Dios, porque le tuvo que pedir a Dios su nombre. Dijo Moisés a Dios, Éxodo 3, verso 13: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahí está. Moisés finalmente está lo suficientemente humilde para poder ser usado por Dios para libertar a los hijos de Dios, los judíos, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Porque él había tratado 40 años antes en sus propias fuerzas, y lo que hizo fue dio mal testimonio matando a un hombre, ¿verdad? Y los israelitas le tenían miedo a Moisés porque en realidad no lo reconocían como enviado de Dios. Y le costó un tiempo de prueba a Moisés finalmente llegar al punto en donde él le dice a Dios, Dios, yo no te conozco. Sé que tú eres Dios porque ya Dios se le había revelado, pero yo en realidad no te conozco. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién tú eres? Aquí está Moisés en su humildad diciéndole, ¿quién tú eres? Y respondió Dios a Moisés, verso 14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Hermanos, lo captaste. En Juan capítulo 8, esto es adicional. ¿Por qué? Porque no podemos perderlo, hermanos. En Juan capítulo 8, el Señor Jesús, declarando sus palabras a los judíos, les dice en el verso 31 de Juan 8, a los judíos que habían creído en él. Verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces más adelante los fariseos nuevamente, así como en el capítulo 5, lo estaban hostigando, lo estaban acusando de estar endemoniado, lo estaban acusando de servir a Satanás, blasfemando al Santo Espíritu, no solo el nombre de Jesús, sino cometiendo el pecado que no iba a ser perdonado. Él entonces les declara: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso es que ellos, los fariseos, no eran de Dios, porque no aceptaban las palabras de Jesús. Y después en el verso 54 Él les responde: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Ves cómo Juan 8 está conectado a Juan 17? ¿Viste? Estamos hablando de la oración de Jesús. Hermano, esta es la palabra de Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Porque Él nuevamente les dice y les refuta: ustedes no tienen a Dios Padre, porque me rechazan a mí. Rechazas. Si una persona rechaza la palabra de Dios, no es de Dios. Tú no puedes ser de Dios y rechazar la palabra de Dios. No puedes. Y si tú declaras ser hijo o hija de Dios y no escudriñas las escrituras, estás en peligro de ser engañado por Satanás. Porque eso es lo que él hace. Él tuerce la palabra. Cuida la doctrina, hermano. Todo lo que yo digo, tú tienes que compararlo a la palabra. Que no sean solo cuentos míos, pero que sean la verdad de Dios. Y entonces el Señor declara en el verso 55: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere, este es el Señor Jesús, que no le conozco, eso es al Padre, sería mentiroso como vosotros. Oye, qué fuerte es el Señor Jesús. Los acusa de ser homicidas, los acusa de ser mentirosos. Les dice a las prostitutas que si su justicia no es mayor de la de los fariseos, ellas no entrarán al reino de Dios. O sea que, hey, haz lo que el fariseo te dice, pero no hagas lo que él hace, porque él no lo hace, él solo lo dice. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Que los fariseos menospreciaban en los días de Jesús en la tierra, ellos sí iban a ir al cielo. Claro, si es que se sometían a Dios, ¿verdad? Y entonces Él les declara: pero le conozco, eso es al Padre, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí los fariseos se volvieron locos. ¿Cómo es posible que Abraham te vio a ti? ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Quién tú te crees? ¿Jesús, hijo de María y del carpintero? Le acusaban a Jesús de que él nació en fornicación. Imagínate, al Mesías con evidencia, con la prueba. Cuando Jesucristo nació, hubo dos ancianos en el templo que estaban esperando la venida del Mesías, y ambos declararon al pueblo que él era el Mesías cuando él apenas tenía 8 días de nacido. Léelo, está en la Biblia. Un hombre y una mujer declararon que Jesús era el Mesías al pueblo. En el nacimiento de él, los ángeles se les revelaron a los pastores y les declararon que el Mesías había nacido. Eso no fue algo que ocurrió en oscuridad. Cuando entonces vinieron los reyes
Ellos declararon que ha nacido el rey de los judíos. Y estaba Herodes diciendo, ok, ¿en dónde es que él dice en la escritura? Ok, en Belén. Vayan y adórenle. Y después regresen y díganme exactamente en dónde para yo ir y adorarle. O sea que no era algo como que Jesús, míralo ahí sanando a todos esos enfermos. Ellos ya sabían que él era el Mesías, pero lo rechazaron, hermanos. ¡Qué horrible! Yo espero que tú no lo rechaces, porque aquí tienes toda su palabra. Tienes el testimonio de la palabra. Y en historia el tiempo es marcado por el nacimiento de Jesús. El año Domine. Hermanos, literalmente los calendarios de hoy en día declaran que el rey nació. Pero ha nacido en tu corazón. ¿Ha renacido el Rey de Justicia como en Malaquías 4 verso 2 en tu corazón? Yo espero que sí. Aleluya, casi concluyendo, hermanos, sean pacientes conmigo. Abraham vuestro padre, verso 56, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ellos lo ridiculizan en el verso 57 y en el verso 58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, el Señor Jesús le declaró al Padre en su gran oración de sumo sacerdote: yo les he declarado tu nombre. Moisés le preguntó a Dios vivo: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: yo soy. Y aquí está Jesús diciéndole: yo soy. Hermanos, ¿qué esperas? Pongámonos sobre nuestros pies. Jesucristo es Dios. Él es yo soy. Él es el Dios que se hizo hombre para rescatarnos de nuestro pecado. Nadie te ha amado como Él. Algunas de ustedes jóvenes esperan un hombre, un galán, un príncipe, que Él siempre haga todo lo que debe hacer. Si hubiese uno como Él en esta tierra, yo rápido diría: sí, cásate con Él, yo hasta hago la ceremonia, aleluya. Pero déjame decirte, el que lo ha hecho ya todo por ti, que te ha demostrado que te ama con todo su ser, su nombre es Jesús de Nazaret. Él te demostró no solo que te amaba, pero cuánto y cómo. Y ahí Él da su vida en rescate. Enamórate de Él. Si eres un hombre y dices: ¿cómo yo me enamoro de un hombre? Entiende que este hombre no era como otro hombre. Este es Dios encarnado y no tiene nada que ver con el procrearnos, el tener niños en la tierra. Es algo espiritual, es un amor sobrenatural, un amor que sobrepasa todo pecado, es un amor eterno. Y Él en Juan 17 declara: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, hay mucho más que yo quisiera compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos aquí en Templo de la Trinidad, apoyando la obra de Dios que comenzó hace tantas décadas. Gloria al Señor. Pero hermanos, no sabemos lo que el mañana tiene. Y si hoy tú no le has entregado tu corazón a Dios, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Hermanos, oremos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, que ellos han escuchado tu voz, Padre Santo, tu palabra. Señor, no es mi palabra. Señor, que ellos puedan ahora, Señor, recibir tu palabra santa, bendita, y la reciban en un corazón que está preparado. Un corazón que declara: Jesús es mi Señor. Ahí en donde tú estás, aunque lo digas debajo de tu aliento: ay, Jesús, mi Señor. Decláralo: Jesús, mi Señor. A lo mejor un poquito más alto: Jesús, eres mi Señor. Sí, mi Dios, te declaro Señor
de mis finanzas. Te declaro Señor de mi cuerpo. Te declaro Señor de mi mente. Eres Señor de mi alma. Eres Señor de mi corazón. Ay Señor, dame nuevas fuerzas. Ay Señor Santo, lléname de tu espíritu. Padre eterno, límpiame, sálvame, satúrame, lléname de tu fuego. Padre Santo, purifícame. Y ahí, hermanos, es en donde está la victoria del cristiano, regresando diariamente a ese altar. Donde quiera que tú andas, ahí está Dios adentro de ti. Hermano, alábalo. Alábalo porque Él se lo merece. Alábalo porque Él te llena. Alábalo porque Él es Dios, el gran Dios yo soy. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, no nos desanimamos. Vamos a seguir unánimes en espíritu, creyendo la palabra de Dios y sus promesas para estos últimos días, que Él ha vencido al mundo y no le tenemos miedo a nada de este mundo. Y hermanos, ni a nada en lo espiritual excepto a nuestro Dios.